Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Hola a todos, espero que se encuentren excelentemente bien. Y pues ya estamos aquí con otra lección más de el curso de italiano desde cero. Lección 24. Lección 24. ¿Y qué vamos a ver en esta lección? Avverbi di frequenza. Los adverbios de frecuencia. Pues iniziamo subito. Gli adverbi di frequenza sono parole che spiegano con quanta frequenza o quanto spesso una persona fa qualcosa. Rispondono alla domanda con che frequenza o ogni quanto tempo. Bueno, pues básicamente los adverbios de frecuencia nos hablan del tiempo. Podemos usarlos en pasado, presente y futuro. Y responden a las preguntas ogni quanto tempo y con qué frecuencia. Como pueden ver aquí en esta tabla, en la primera columna tenemos los adverbios de frecuencia, algunos de los adverbios de frecuencia, pero los más utilizados, su significado en español y un porcentaje de tiempo. Por ejemplo, si yo digo, eh, siempre voy al gimnasio, en un porcentaje, en el porcentaje, mejor dicho, me estaría reportando un 100%. Eso quiere decir que frecuentemente voy al gimnasio, ¿verdad? O sea, 100% de mi tiempo voy al gimnasio, ¿ok? Y vamos a hablar de uno por uno de los adverbios y su significado. Siempre. Siempre indica una acción repetidamente, de un modo regular y constante. Como les comentaba del ejemplo de que yo voy al gimnasio, ¿verdad? Entonces, soy constante y regularmente voy al gimnasio. Ahora, eh, espeso indica una acción que se hace frecuentemente, pero no hay un tiempo preciso, ¿ok? No hay, ojo con eso porque es importante. No hay un tiempo preciso, ¿ok? O sea, son cosas que puedo hacer con frecuencia, pero no tengo un tiempo preciso para decir voy cada martes, voy cada viernes, lo hago los fines de semana. Y también podemos utilizar ese difrecuente, ¿ok? Entonces significa lo mismo, con frecuencia. Disólito indica una acción que se hace habitualmente, con una frecuencia considerable, ¿ok? O podemos también utilizar ingenere, que significa, los dos significan normalmente, ¿ok? Entonces, más o menos tienen un porcentaje del tiempo del 60%. Espeso creo que no lo dije, pero tiene el porcentaje del 80%. Tenemos a volte, qualche volta, ogni tanto o tavolta. A volte y tavolta significan ocasionalmente. Eso quiere decir que indican que una acción se realiza a veces o de vez en cuando. Por su parte, ogni tanto indica una acción que se realiza ocasionalmente con una frecuencia indefinida. Un adverbio similar es, y bueno, no lo coloqué aquí, pero es di tanto in tanto. Di tanto in tanto. O sea, también significa de vez en cuando. ¿Ok? Raramente, raramente. Expresa que una acción se lleva a cabo con poca frecuencia. Podríamos decir que casi nunca. También tenemos dirrado, dirrado. Indica que la acción se realiza con escasa frecuencia.
¿ok? Su significado prácticamente sería raramente. Y el porcentaje del tiempo, pues un 20%. Y may, que indica que una acción no se realiza absolutamente. ¿Ok? El significado pues vendría siendo nunca. Y el tiempo pues cero, ¿verdad? Porque cuando nosotros no realizamos cuando no realizamos ninguna acción, pues significa que nunca, nunca lo hacemos. Entonces nunca invertimos tiempo, pues es un 0%. ¿Ok? Ahora, partiendo de may, tenemos la siguiente estructura. Non, piu, piu significa más, por cierto, por si no les había comentado. Piu significa más, entonces es non, piu, verbo, piu, mai o quasi mai. Quasi mai. ¿Ok? Entonces, podemos agregar ese non, lo cual es necesario si utilizamos el adverbio mai. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, que se utiliza este adverbio, se necesita el non. Por ejemplo, non prendo mai al taxi. Nunca tomo un taxi, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí el adverbio viene después del verbo. Aquí está el verbo y el adverbio viene después. Non corro quasi mai. Casi nunca corro. Casi nunca. ¿Ok? Casi nunca. Es lo que significa quasi mai. También tenemos Camila non ama mai mangiato il sushi. Camila nunca ha comido sushi. ¿Ok? Entonces volvemos, ¿verdad? Volvemos con el non y el mai. ¿Ok? O el quasi mai. Quasi mai. Cualquiera de los dos necesitan que que se coloque ese non. Silvia non si distrae quasi mai perché ha una buona concentrazione. Silvia casi nunca se distrae porque tiene una buena concentración. Corro quasi sempre al parco. ¿Qué quiere decir? Corro casi siempre en el parque. Y si se dan cuenta, el adverbio viene otra vez después del verbo, ¿verdad? Aquí está el verbo y aquí está el adverbio. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a mai y a sempre se les puede adicionar ese quasi. ¿Ok? Se puede utilizar el quasi. También tenemos Alessandra e Marco vanno sempre in palestra il sabato. Entonces, eh, Alejandra o Alessandra y Marco van siempre al gimnasio o al gym el sábado. ¿Ok? Entonces el adverbio otra vez después del verbo. Aquí está el verbo. El verbo es... ay, perdónenme. No me había dado cuenta que no tenía el láser. Una disculpa. Eh, Aquí está el verbo, ¿verdad? Y aquí está el adverbio. ¿Ok? Entonces, aquí está el verbo, prendo, y aquí está el adverbio, perdón. ¿Ok? No me había dado cuenta hasta ahorita. Les pido una disculpa. Y bueno, aquí también está el verbo y aquí está el adverbio. ¿Ok? Por eso dice después del verbo. ¿Ok? Esos adverbios vienen después del verbo. Mio figlio, guarda spesso i film al cinema. Mi hijo ve con frecuencia la película en el cine. ¿Ok? Entonces podemos utilizar esa palabra, quasi. ¿Con qué?
¿Con qué adverbios? Con sempre y mai. Podemos decir quasi mai, que significa casi nunca. Digamos que es un sinónimo de raramente. ¿Ok? Y viene usado cuando una acción se realiza muy pocas veces durante un periodo de tiempo. También podemos utilizar troppo y molto con los adverbios espeso, este que está aquí, espeso y raramente. ¿Ok? Entonces, ojo también con eso, porque es importante. Troppo y molto significan muy o demasiado. ¿Ok? Ahora, tenemos esta estructura que es sujeto, più, verbo, più, averbi. ¿Ok? Entonces, recordemos que el sujeto viene implícito. ¿Ok? Entonces, no es necesario colocar nuestro sujeto. ¿Correcto? Porque ya viene implícito, es como en el español. El sujeto ya viene implícito. ¿Por qué? Por la conjugación del verbo. Eso, eso creo que se los dije desde las primeras clases, ¿verdad? No, desde las primeras no, pero desde que vimos lo del presente de indicativo les comenté que el sujeto viene implícito, ¿ok? Y que por la conjugación del verbo pues sabemos a qué persona nos estamos refiriendo. Ahora, eh, el adverbio lo podemos utilizar aquí también después del verbo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, vado sempre al cinema. Voy siempre al cine. Non vado mai al cinema. No voy nunca al cine. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Están después del verbo. ¿Ok? Después del verbo. Aquí está el verbo adverbio. Verbo, adverbio. ¿Ok? Spesso vado al cinema. O vado spesso al cinema. O vado al cinema spesso. Con frecuencia voy al cine, al cine. Y se dan cuenta que spesso, el adverbio espeso, puede ir al principio, puede ir en medio de la oración o puede ir al final de la oración. ¿Ok? Entonces, espeso tiene, digamos que esa particularidad de que puede ir al principio, puede ir en medio o puede ir hasta el final. ¿Correcto? Ahora tenemos algunas excepciones. Que estas excepciones van antes del verbo. Por ejemplo, a volte telefono al mio ragazzo. A veces llamo a mi novio. ¿Ok? Entonces, aquí este adverbio, a volte, está antes del verbo, ¿verdad? Lo tenemos antes del verbo. ¿Ok? Raramente guardo la TV. Otra vez, ¿verdad? Entonces, rara vez veo la televisión. Otra vez, el adverbio antes del verbo. Raramente esco di casa la sera. Rara vez salgo de casa por la noche. ¿Ok? Y lo mismo, ¿verdad? Otra vez, tenemos el verbo y, y antes del verbo el adverbio. ¿Ok? Y también les quiero comentar otra cosa, que en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje del día a día, se puede enfatizar la palabra mai o sempre. Por ejemplo, tu no vai mai al cinema.
estoy enfatizando, ¿verdad? La palabra mai. Tú no vai mai al cinema. Y la otra persona responde, no, sempre vado al cinema. No, sempre vado al cinema. ¿Ok? Entonces, se puede utilizar como se puede hacer un énfasis con esas dos palabras. ¿Ok? No lo puse aquí como ejemplo, pero ya se los comenté. Tenemos más adverbios. Di solito Laura fa la spesa il venerdì mattina, ma questo settimana l'ha fatta il sabato pomeriggio. Dice, Laura hace las compras el viernes. Ya, ya tuvimos también una clase, ¿verdad? En donde les enseñé cómo se pronuncian los días de la semana, ¿ok? Entonces es venerdì, il venerdì, ¿ok? Entonces, eh, Laura hace las compras el viernes por la mañana, pero esta semana lo hizo el sábado por la tarde, ¿ok? Y vean dónde está el adverbio, al principio, ¿verdad? Talvolta la nonna mi viene a trovare durante le vacanze. A veces la abuela me visita durante las vacaciones. ¿Ok? Entonces, otra vez tenemos el adverbio al principio. Ogni tanto mi piace uscire con le amiche per una serata divertente. De vez en cuando, de vez en cuando, me gusta salir con los amigos para pasar una noche, una velada divertida. ¿Ok? Y el adverbio otra vez al principio. A Marta piace fare una passeggiata nel bosco di tanto in tanto per rilassarsi. Y vean que aquí está el adverbio que les dije que no coloqué. Bueno, pero pues lo tengo aquí en un ejemplo. ¿Ok? Entonces está después del verbo, ¿verdad? ¿Ok? El verbo es piace. ¿Ok? Aquí está el verbo y después del verbo pues se encuentra el adverbio. Pero pues ya casi al final, ¿verdad? Ah, pero ¿qué significa la oración? A Marta le gusta pasear por el bosque de vez en cuando, para relajarse. Laura, otra vez Laura, ¿verdad? Ya la estoy agarrando con pobre Laura. Bueno, Laura mangia dolce di rado perché vuole mantenere uno stile di vita sano. Entonces, ¿qué significa? Laura rara vez come dulces porque quiere mantener un estilo de vida saludable. ¿Ok? Entonces, vean en dónde se encuentra el adverbio después del verbo, ¿verdad? Aquí está el verbo, que es manja, y después el adverbio. ¿Ok? Y bueno, también podemos usar ogni giorno, que significa eh, todos los días. O también podríamos utilizar ogni settimana, toda la semana. O ogni mese, todos los meses. ¿Ok? Entonces en esta oración tenemos ogni giorno mi sveglio alle 7 mattino per andare al lavoro. Todos los días me levanto, todos los días me levanto a las 7 para ir a trabajar.
¿Ok? Ahora, ogni settimana leo un libro nuevo. Cada semana leo un libro nuevo. Ogni mese la famiglia di Regina fa la spesa online. Todos los meses, la familia de Regina compra por internet. ¿Ok? Compra por internet. ¿Ok? Entonces ya tenemos, no son todos los adverbios, pero sí son los que se utilizan, les vuelvo a repetir, cotidianamente. ¿Ok? Cotidianamente y y habitualmente. ¿Correcto? Entonces, espero que esta lección les sirva de mucho para que cuando lleguemos a los siguientes tiempos verbales puedan ustedes utilizar estos adverbios y pues obviamente entender mucho mejor, ¿verdad? Las oraciones con los adverbios y el uso y el conocer por qué se está utilizando cada adverbio en las distintas oraciones y en los distintos tiempos. ¿Ok? Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Les agradezco que sigan viendo los videos y que se sigan suscribiendo. Por mi parte sería todo. Les deseo un excelente día. Nos vemos pronto. A presto.